Las culturas maya y náhuatl son las que ofrecen el más amplio testimonio indígena de la conquista. Este testimonio vamos a aducir de este aprecio indígena por conservar su historia, tomando de quién sin pretender la alabanza de los indios en el siglo XVI, pues bien náhuatl y mayas que tanto empeño ponía y tanta curiosidad tenían en conservar la memoria de sus antiguallas, no dejaron perecer el recuerdo del más impresionante y trágico de los acontecimientos, la conquista hecha por hombres extraños, que acabarían por destruir para siempre sus antiguas formas de vida. Los cantares acerca de la conquista ha encontrado una expresión natural en varios cantares, compuestos a la usanza antigua por poetas náhuatl sobrevivientes. Mientras tanto, la relación de Tlatelolco, en 1528, existen relaciones escritas verdaderamente importantes. Tan valioso testimonio pone al descubierto un hecho que antes de la fundación misma llegaron a conocer perfectamente el alfabeto latino. Pero el testimonio de Sahagún y el pictográfico dicen que aprovechando los informes de algunos ancianos testigos de la conquista, y como en otras varias recopilaciones llevadas a cabo por los hombres en lengua náhuatl, de manera que su antigua forma de escribir lo representaban por pinturas, claro que otras relaciones indígenas, más breves de las cuales transcribían varios textos, que en 1576 estos encuentran varias versiones indígenas. El capitán extremeño desembarcó en la isla de Cozumel, junto a Yucatán, donde un español, prisionero de los habitantes de la zona durante años y conocedor de la lengua y costumbres del país, Jerónimo de Aguilar, le sirvió de intérprete. En Tabasco derrotó a los habitantes de la zona, por lo que recibió 20 esclavas a cambio, entre ellas la hija de un cacique de la región que respondía al nombre de Malintzin, quien con el tiempo devendría la famosa Malinche o Doña Marina, como acostumbraba a llamarla Cortés, su compañera, intérprete y consejera. Los dos intérpretes que adoptó fortuitamente le servirían para penetrar en un mundo desconocido para él y le resultarían de incalculable valor para la conquista de México. Al tocar tierra en San Juan de Ulúa fundó, con el consenso de sus hombres, la Villa Rica de la Vera Cruz. Allí contravino las órdenes del adelantado de Cuba, pero disimuló la operación gracias a los estudios de leyes que había realizado en Salamanca. Entró en contacto con los representantes de Moctezuma en la zona, quienes le ofrecieron ricos presentes. Los españoles organizaron un desfile militar de caballería y artillería con el objeto de mostrar su poder a los mexicas, para reforzar en los habitantes de la zona la creencia de que trataban con seres superiores, que Cortés hábilmente supo aprovechar. Así decide penetrar en México al recibir una embajada del cacique de Zempoala y se alía con los totonacas. Pretende quebrar la resistencia del imperio mexica mediante pactos con los pueblos colindantes, sometidos a la voluntad del agresivo imperialismo azteca. Después de quemar sus naves para que nadie pudiera regresar a Cuba, se dirigió hacia Tenochtitlan en agosto de 1519. Durante la marcha se enfrentó a los tlaxcaltecas, encabezados por Xicotenca, que se presentaban como aliados y enemigos al mismo tiempo, lo que desgastó mucho a los hombres de Cortés. Pero este conquistó Ocotlulco, elevó la moral de sus soldados, se ganó el favor de los tlaxcaltecas y atemorizó a los mexicas. Cortés vuelve a recibir a los enviados de Moctezuma, que intentan desviarle de su ruta, pero se resuelve a marchar hacia Cholula con sus fuerzas y los tlaxcaltecas. Con ellos entró en la ciudad, aprovechando la ocasión para saquear Cholula y liquidar a más de 3,000 de sus habitantes. Esta acción se le criticó mucho a Cortés, que siempre adujo que la efectuó como medida coercitiva para intimidar a los mexicas. Moctezuma le mandó una embajada amistosa para custodiarlo por el camino, pero Cortés, receloso, tomó otra vía, atravesó un paso entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl y penetró por Iztapalapa, en Tenochtitlan, donde quedó maravillado ante sus edificios, lagos y jardines. A Cortés lo recibe Moctezuma, pero temeroso el capitán de una trampa, decide capturarlo y mantenerlo como rehén. Ante la evidente riqueza aurífera del país, Cortés determinó pedir a Moctezuma su sumisión al rey de España, al que enviaría un enorme presente en oro. Cortés insistió en que los mexicas adoptaran la religión cristiana y, como prueba de su resolución, destruyó las imágenes del Templo Mayor. Velázquez,
el adelantado de Cuba, que se consideraba con hechos sobre los nuevos territorios, armó una expedición punitiva de unos 1500 soldados al mando de Pánfilo de Narváez. Cortés sale al encuentro de las tropas con unos 340 hombres y las derrota. Después convence a los vencidos para que se pasen a su lado. Tras una rápida y astuta victoria en Zempoala, regresa precipitadamente a Tenochtitlan con los refuerzos de Narváez. En su ausencia, los soldados habían asesinado a algunos sacerdotes durante la ofrenda anual a Huitzilopochtli. Indignados los mexicas, combatieron con la tropa española varios días, dirigidos por Cuitláhuac, de sangre real. Cortés intentó que Moctezuma los apaciguara, pero los sublevados le arrojaron piedras que le causaron profundas heridas y más tarde la muerte, aunque se dice que fue ejecutado por orden del capitán. En la noche del 30 de junio de 1520, Cortés escapó de Tenochtitlan. La fuga resultó un desastre, pues perdió la mitad de sus efectivos entre españoles y tlaxcaltecas, y sus tesoros. En esta noche triste, el capitán extremeño lloró amargadamente las pérdidas sufridas. De Tacuba partió a Tlaxcala, pero un ejército azteca le salió al encuentro en el valle de Otumba, donde tras denodados esfuerzos logró vencerles. La desproporción en número de los hombres de Cortés frente a los soldados de Texcoco quedaba compensada por sus armas y corazas de hierro. Una vez victoriosos, se refugiaron en Tlaxcala para curar sus heridas. Conocedor de la magnitud de la empresa, Cortés preparó cuidadosamente sus huestes, trajo equipo y caballos de las islas y continuó con su política de atraerse a los enemigos de los mexicas. Los aztecas habían organizado bajo la bandera de Cuitláhuac, quien murió de la viruela introducida por un esclavo negro de Narváez. Le sucedió el caudillo Cuauhtémoc, que se dispuso a enfrentarse al extranjero invasor. Cortés se establece en Texcoco, destruye las fracciones promexicas, se gana las antimexicas y arrasa Xochimilco y Cuernavaca. En mayo ya cuenta con unos bergantines para el transporte de tropas por el lago de Xochimilco, con las que sitia Tenochtitlan por tierra y agua. Se trató de un asedio largo y sangriento, en el que aparecieron el hambre y la enfermedad. A los 3 meses, perdidas todas las esperanzas, Cuauhtémoc huyó de noche, pero lo apresaron en la canoa en la que pretendía escapar. La ciudad se rindió. Las bajas sumaron más de 50,000 personas, según los cronistas. En busca de supuestos tesoros, que al parecer no existían, Cuauhtémoc fue sometido a suplicio, pero pereció sin revelar dónde se encontraban. España pudo apoderarse así de las ricas tierras conseguidas, pero la ferocidad de la lucha dio pábulo a la llamada leyenda negra, que recayó sobre ella y que fue manipulada por enemigos del poder hispano. Esta circunstancia sentó también las bases para que el pueblo novohispano anidara en el futuro una actitud hostil hacia los españoles. La conquista interrumpió una floreciente civilización, que los habitantes se vieron desarraigados de su propia cultura y que además los resultados psicológicos de la conquista distorsionaron probablemente el carácter de los amerindios. Entre ellos apareció el concepto peyorativo de malinchismo, una relación de sometimiento y colaboración con el invasor extranjero. Quizá este término, basado en un sentimiento patriótico frustrado, no responda completamente a la realidad, pues la Malinche había sido entregada como esclava por su propia gente, además de que pertenecía a las tribus costeras que eran asimismo víctimas de la dominación mexica.